una parte soy preparador físico de un juvenil y a mayores estoy de readaptador de la cantera. La readaptación, pues al final es un trabajo que consiste en coger jugadores que han sufrido una lesión y después de un cierto tratamiento con el fisioterapeuta, pues les reacondicionamos y les ponemos de vuelta a la competición en la mejor forma posible. Sí, un poco. Quizá no tanto como se pensaba, pero en principio sí. Tema COVID, ¿no? Al final nos ha influenciado directamente y lo hemos visto muy de cerca, tanto desde que volvimos a empezar a practicar el deporte, como hasta ahora mismo, donde, bueno, aunque las medidas no sean tan exageradas, sigue habiendo algo que nos puede afectar todavía. Sobre todo al principio, cuando volvimos, pasamos de tener unas instalaciones y un material pues que es específico para hacer este tipo de trabajo, a no tener prácticamente nada y tener que realizar todo este trabajo simplemente en el campo. Al final, tanto para nosotros como para los chavales es un esfuerzo muy grande porque vuelves después de un parón muy largo, las condiciones en las que estás, tienes que hacer el trabajo simplemente en el campo con un material pequeño y vuelves encima aquí en León que hace frío, algunos días llueve y es de noche, pues al final para mí ha sido la mayor adaptación que hemos tenido que hacer, sobre todo para evitar que las sesiones perdieran la máxima calidad posible y demás. Teóricamente nosotros veníamos pensando que después de todo ese parón que habíamos hecho, la vuelta a la competición y a la práctica deportiva de los chavales pues iba a suponer que las lesiones se incrementasen, sobre todo por el parón. Pero sí que es verdad que durante todo el parón que hicimos, tanto por mi parte como la de Alberto, pues les mandamos a todos los chicos de todas las categorías un trabajo específico que estuvieron haciendo en sus casas. Intentamos que el parón fuera lo mínimo posible. Sí que es verdad que un poco alejado de la especificidad del deporte, pero intentamos que no hubiera nadie que estuviera sin hacer nada durante todo ese tiempo. ¿Para qué? Para evitar precisamente esto, que a la vuelta estuvieran todos los chicos sin haber hecho nada y que las lesiones se incrementasen. Entonces, sí que ha habido lesiones, obviamente, porque al final las va a haber, pero desde mi punto de vista ha sido bastante más leve de lo que pensábamos. Lo que planteábamos era un trabajo muy metabólico, donde buscábamos acercarnos lo máximo posible a los requerimientos del deporte. Obviamente es imposible realizarlo en casa porque estás acostumbrado a hacer carreras de muchísimos metros durante mucho tiempo prolongado, pues al final intentábamos crear un estímulo juntando ejercicios de fuerza con trabajo aeróbico o anaeróbico en casa. A los chavales les dábamos opciones de utilizar material que tuvieran en casa, tanto botellas de agua, bricks de leche. A mayores se trabajaba la movilidad, el core, intentábamos hacer cualquier tipo de trabajo que se pudiera hacer en casa, lo intentábamos hacer. Al final nosotros, bueno, digo nosotros porque yo trabajo en conjunto con los fisioterapeutas, ¿vale? Entonces, en el momento en el que hay una lesión, un chaval se lesiona, podemos, o a mí personalmente me gusta dividir todo ese proceso en varias fases, ¿no? Una primera fase donde el deportista pues tiene se acaba de lesionar y tiene pues una inflamación muy grande en la articulación donde se ha lesionado o muy dañado el tejido o lo que sea. Entonces, durante ese periodo él está, entre comillas, más parado, ¿vale? Porque siempre recalcamos que se haya lesionado no significa que esté incapacitado, por lo tanto algo más sí que puede hacer. Pero durante ese periodo es el fisioterapeuta el que se encarga de hacer sus valoraciones, aliviar ese dolor y prepararle quizá un poco para lo que sería la siguiente fase, que ya sería subir al gimnasio y empezar a hacer ejercicios analíticos que se centren principalmente en mejorar cualquier déficit que pueda tener el chaval que haya sido la causa de que cierto mecanismo de lesión se haya originado y por lo tanto se haya lesionado, ¿vale? Por ejemplo, lesiones de rodilla que suelen producirse normalmente por valgos de rodilla, por una falta de musculatura X, pues es lo primero que detectamos por unas ciertas valoraciones que les hacemos a los chavales. Trabajamos eso de manera analítica, teniendo siempre en cuenta el dolor que puede tener en ese momento el atleta y demás. Y una vez que hemos solucionado todo esto y hemos creado una base, pasamos ya a lo que sería casi la última fase, donde
Queremos potenciar muchísimo más al jugador, metemos acciones mucho más específicas del deporte, juntándolas con sobrecarga, con material que tenemos aquí, y le preparamos para lo que sería la vuelta al campo. Después ya la última fase ya sería bajar al propio campo y hacemos una progresión de las tareas, intentando siempre ser lo más específico posible, teniendo en cuenta la posición del atleta en el equipo, cuál ha sido el mecanismo de lesión en concreto, intentar de reproducirlo lo máximo posible y preparar al jugador para que enseguida, cuando vuelva a entrar al campo a jugar con el equipo, esté en las mejores condiciones posibles y el riesgo de volver a padecer esa lesión sea el mínimo posible. Vale, a ver, nosotros en cuanto a lo que es la preparación física de toda la cantera, tenemos una estructura creada, ¿no? Entonces, dentro de esa estructura lo que intentamos es crear una progresión desde categorías más inferiores y que se vaya aplicando a lo largo de los años para que cuando llegues a la categoría más superior dentro de la cantera hayas asimilado todos esos contenidos que vas viendo a lo largo de, bueno, de tu estancia en el club, ¿vale? Tenemos, junto con Alberto, que es el encargado de coordinar la preparación física, tenemos una parte en la que nos enfocamos principalmente en el trabajo de habilidades de movimiento, y a mayores los preparadores físicos de cada equipo pues realizan trabajo de fuerza, de movilidad, trabajo cardiovascular y lo que crean ellos conveniente, siempre cuantificando la carga y controlando pues lo que vean conveniente para el equipo. Al final lo que buscamos siempre con este tipo de trabajo es no prevenir lesiones, porque las lesiones siempre van a estar, repito, pero sí disminuir al máximo el riesgo de padecer las lesiones, ¿vale? Por eso quizá hemos visto o nos sentimos que las lesiones este año han sido menores de lo que esperábamos, quizá por este trabajo que se está haciendo. Al final, si quieres mantener una progresión en todas las categorías, tienes que ir coordinado, porque si no, no generas una relación entre lo que trabajas en una categoría con lo que trabajas en la siguiente y en la siguiente y demás. Por lo tanto, nosotros nos basamos en conocimiento que tenemos y demás y aplicamos en función de las características de la edad de los jugadores de cada categoría o de las capacidades que tienen los jugadores, tanto niños pequeños como ya mayores, pues adaptamos ese trabajo a esas capacidades y ahí creamos la progresión. Sí, la verdad que bueno, nosotros lo que es el gimnasio tenemos bastante suerte de tener material, el material que tenemos es bastante avanzado, bastante actual y nosotros en la cantera no nos queríamos limitar a hacer trabajo analítico y muy estándar, ¿no? Hemos ido un poco más allá y tenemos, pues bueno, disponemos de varias máquinas de sobrecarga excéntrica que utilizamos con cierta frecuencia, siempre teniendo en cuenta pues, el impacto que puede llegar a tener y demás, para generar unas adaptaciones en los jugadores que quizá en otro sitio no podrían tener por no disponer de este tipo de máquinas y demás. Además, combinamos este trabajo con trabajo de fuerza, con poleas, con pesos libres, tanto cadena cinética abierta como cerrada. Intentamos siempre dar multitud de estímulos a los jugadores para crear aquí en gimnasio una base y muchísimas adaptaciones diferentes que luego sean siempre transferibles a lo que se van a encontrar en el campo.